sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el constitucional, por supuesto, el derecho a la salud. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que a partir de este momento están habilitadas para que nos llame, nos cuente su caso y nosotros le vamos a orientar aquí, en vivo y en directo. No tiene necesidad de acudir hasta donde el abogado, pagar consulta. Aquí consúltenos a nosotros, pregúntenos a nosotros. Nosotros le resolvemos aquí en vivo y en directo. Bienvenidos todos y todas a este espacio Tablero Jurídico que se emite gracias al patrocinio de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia. Y como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, gracias, doctor. ¿Cuál es su nombre? ¿De Hola, dónde doctor llama? Ernelio. Yo soy Célimo Zapata. Don Célimo Zapata, ¿nos está llamando de dónde, don Célimo? De aquí del barrio Alameda. Del barrio Me Alameda. acuerdo que usted me está llevando a mí la pensión. Claro, mi señor, una reclamación para recuperar Y los ya me trabajados. llegó el papel de que yo hice radicar en Colpensiones. Correcto. La solicitud Entonces, de a ver si corrección. hay que ir a llevarlo allá donde usted o qué. Sí, señor, todo documento, y en este caso, si usted presentó una petición ante Colpensiones, entendemos que es corrección de su historia laboral porque no todos los tiempos le figuran, debe arrimarlo a la oficina y allí es el escenario propicio donde le damos respuesta, porque nuestros televidentes y posteriormente clientes, como es su caso, deben llevar los documentos a la oficina para conocer cuál ha sido la respuesta que ha dado la entidad en estos eventos. Por eso a don Célimo y todas las personas que por una u otra circunstancias tienen algún tipo de trámite en Colpensiones, en una ARL, en cualquier fondo de pensiones o entidad del sistema de seguridad social, deben llevarla a la oficina y allí nosotros le vamos a dar respuesta. No tenemos presente en ese momentico, pero sí conocemos, recordamos a don Célimo Zapata, al parecer trabajó en un parqueadero, la empleadora no le hizo los aportes al sistema de seguridad social, también laboró para una panadería hace algunos años, pero este empleador tampoco, al parecer, le vinculó al sistema de seguridad social. No aparecen tiempos aportados a pesar de haber laborado para esos empleadores. Esta es una recomendación que día a día se la exigimos a nuestros televidentes para que por favor no dejen pasar el tiempo.
y cada vez que se termine una relación laboral, pidan no solamente una certificación laboral de esa empresa, sino que además corroboren con el fondo de pensiones donde se demuestre que efectivamente tiene allí el número de semanas que corresponden al tiempo laborado con el empleador. Aquí, y antes de ir con Televidente en línea, es muy común que las personas llamen y digan que en los años 70, en los 80, trabajaron con alguna entidad, incluso en estas épocas, y que no le aparecen los tiempos aportados. Colpensiones en materia de contabilidad de semanas genera muchas dudas, porque mutila las historias laborales. Cuando el empleador no paga, es una obligación del fondo de pensiones de sumar esas semanas, siempre y cuando haya sido vinculado a ese sistema el trabajador. Entonces, para don Célimo Zapata y demás televidentes, no se olviden que es necesario exigir la certificación laboral a su empleador, esté o no esté trabajando. Así lo establece el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 57 como una de las obligaciones del empleador frente a ese trabajador. Vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Muy bien, doctor. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama, mi señora? Margarita Cifuentes. Doña Margarita Cifuentes, ¿nos está llamando de dónde, doña Margarita? Marroquín 2. ¿Y su inquietud cuál es, doña Margarita? Vea, yo lo llamo para preguntarle que una amiga mía tiene 10 años cotizados, pero entonces ella tiene como 48 años y ella fue en estos días a Colpensiones. Entonces ella preguntó que si podía seguir pagando y entonces la metieron al BES. Entonces yo le pregunto a usted si ella, es que yo quiero que ella se meta a Colombia Mayor o a la adulta, sí, a Colombia Mayor, donde el gobierno da el 75% y ella da el 25%. A ver si se puede pasar del BES al adulto mayor. Yo estoy copiando su teléfono aquí para dárselo a ella para que ella vaya o lo llame a usted personalmente. Bueno. ¿Este es su teléfono personal o es el teléfono de allá de la televisión? Ese es el teléfono que le atienden en la oficina, mi señora. Ese es el teléfono personal donde atendemos directamente a nuestros clientes. El 331-2265. Ese es del canal. El otro teléfono aparece en pantalla, ahí se lo van a ubicar más adelante. El 311-388-5557. Para la oficina. Correcto, mi señora. Ah, entonces yo se lo voy a dar a ella y mientras tanto haga el favor y me dice, ella tiene 48 años y ella hace años cotizó nomás 10 años. Y entonces ella en estos días yo le dije que fuera a Colpensiones, pero ahí mismito la cogió un asesor y la metió en el BES. Y el BES no me gusta porque es que el BES es una ayuda y ella va a pagar 100,000 pesos mensuales y a mí no me parece justo. Yo quiero que ella se meta al adulto mayor para seguir cotizando, para seguir cotizando para que cuando ella le llegue su época de pensionarse, a ver si le sale el mínimo, porque es que una ayuda de cada 2 meses, eso no es nada. Y si el gobierno le va a dar que es que el 20%. Correcto, vamos entonces. Oiga, y qué viejo tan desgraciado ese del Uribe, ¿no? Qué cosa tan asquerosa ese tipo. Y este presidente que tenemos ahora, eso es una pantomima, ese es el marido de Uribe. Y el zapato de Carrasquilla. Qué porquería de presidentes, qué porquería de dirigentes políticos los que tenemos en este país. Muchas gracias, a usted, señor. doña... Me gustan mucho sus comentarios que usted hace porque nos dice la verdad.
Dios quiera que por eso no lo vayan a sacar corriendo, porque las personas que decimos la verdad siempre nos tapan la boca. Chao. Bueno, doña Margarita Cifuentes, muchas gracias por sus comentarios. Recuerden que estamos aquí en su programa Tablero Jurídico. No obstante, le pedimos a todos nuestros televidentes que si bien es cierto, tienen allí acumulado algún sentimiento frente a las actuaciones de algunos políticos, hay que ser moderados al momento de expresarlos a través de estos medios, pues el Canal C no se hace responsable por los comentarios que nuestros televidentes puedan tener al aire en torno a algunos personajes de la vida política nacional. Eso sí, respetamos de antemano el comentario de doña Margarita Cifuentes y está en su derecho de expresarse como ella asimile la situación que vive el país respecto, en este caso, a los temas pensionales o derecho laboral. A doña Margarita, muchas gracias por comunicarse con nosotros y vamos entonces a orientarla qué puede suceder con respecto a la amiga que al parecer trabajó algún tiempo y fue formalizada por su empleador aportando al sistema de seguridad social integral, de los cuales le figuran 10 años. Recordemos que 10 años de aportes al sistema corresponden más o menos a unas 515, 520 semanas. Si hoy estamos con la última reforma que se le hizo a la Ley 100, a través de la Ley 797 del año 2003, precisamente en el periodo de gobierno del personaje que nombraba doña Margarita, les recordamos que nadie se pensiona hoy si no tiene 57 años si es mujer, 62 años si es hombre o 1.300 semanas cotizadas. Contrario a lo que sucedía antes de la Ley 100, que se pedía un mínimo de 500 semanas, siempre y cuando se cotizaran entre los 35 y los 55 si es mujer, o los 40 y los 60 si era hombre, y un mínimo de 500 semanas. Ojo, siempre y cuando se cotizara en esos periodos de tiempo, o 1.000 semanas durante toda la vida laboral. Así lo contempla el artículo 12 del decreto 758 del año de 1990. Artículo 12, decreto 758 de 1990. Hoy en día, recuerden ustedes que la Ley 100 duplicó ese número de semanas, pasando de 500 a 1.000 semanas en cualquier tiempo. Y además, la Ley 797 entró a aumentar no solamente la edad a 62 años para los hombres y 57 años, sino que además aumentó de un mínimo de 1.000 semanas que exigían a 1.300 semanas para poder tener derecho a la pensión. Luego, su amiga, la que tiene 10 años aportados, cerca de 520 semanas, aún le quedan entonces allí por cotizar cerca de 780 semanas. 780 semanas. Y antes de ir con Televidente en Línea, le explicamos esta parte a doña Margarita Cifuentes y especialmente a su amiga. Los beneficios económicos periódicos, servicios, estos diríamos beneficios económicos periódicos, que aquí se llaman los BES, fueron instituidos por el Acto Legislativo 01 del año 2005. Ustedes saben quién estaba en la presidencia en el 2005. ¿Y qué se buscó con estos beneficios económicos periódicos? ¿Qué se ha buscado? Como siempre, con la mayor parte de estas últimas reformas, robarle de alguna manera a los afiliados al sistema. El Acto Legislativo 01 del 2005, entonces, que modificó el artículo 48 de la Constitución, no solamente acabó con ese régimen de transición, sino que además instituyó los beneficios económicos periódicos, una forma disimulada de reconocerle a las personas una pensión por debajo del mínimo. Con esta parte están vulnerando el artículo
35 de la Ley 100 y el mismo artículo 48 de la Constitución Política, donde se establece que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Luego, se idean los políticos de ese momento con el acto legislativo 01 del 2005, esto que se conocen como beneficios económicos periódicos, es decir, una persona recibe entre comillas una ayuda del Estado equivalente al 20% de la capacidad de sus aportes. Dice la norma que por cada 100 pesos u 80 pesos que la persona ponga, el Estado le ayuda con 20 pesitos, un 20% de esos aportes. El gran problema es que los beneficios económicos periódicos pueden representarle a una persona un ingreso mensual que puede ir entre los 40.000 y los 480.000 pesos aproximadamente, dependiendo del tipo de ahorro. Pero nunca esos beneficios económicos periódicos subsidiados, nunca, absolutamente nunca, están a la altura de lo que es un salario mínimo legal mensual vigente. Esto pues va en contra de la dignidad de la persona, va en contra del artículo 53 de la Constitución Política, donde se plantea o se define lo que es el mínimo vital móvil. Entonces, no tiene presentación que si el sistema pensional en Colombia establece un fondo de solidaridad pensional, para cumplir con un mandato de la misma Constitución, porque en la Constitución Política de Colombia, artículo 48, se establecieron los 3 principios con base en los cuales se puede desarrollar el sistema de seguridad social integral. Al televidente en línea le presentamos excusas, ya le vamos a recepcionar su llamada, o por favor vuélvanos a marcar que la llamada se ha caído. Entonces decíamos, el artículo 25 de la Ley 100 consagra los beneficios consagra el Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Qué significa esto? Que todas las personas que tienen un poquito más de capacidad de pago deben hacer un aporte adicional al sistema para que aquellas personas que no pueden cubrir su seguridad social puedan entonces, a través de la ayuda, ojo, no del Estado, porque la ayuda no la está dando el Estado, la están dando aquellas personas que tienen un poco más de capacidad de pago. El Estado lo que hace es obligarlo a que den ese aporte y posteriormente redistribuir lo que alcance a quedar allí, porque el resto de plata a veces se va en esto que llaman corrupción. Entonces, beneficios económicos periódicos no es lo mismo que recibir la ayuda del Estado a través del Fondo de Solidaridad Pensional. No es lo mismo, porque el Fondo de Solidaridad Pensional, que entre otras cosas creó esta ayuda del Estado a través ayer del consorcio Prosperar, posteriormente con Colombia Mayor, y como cada gobierno viene con su propio contratante o contratista, en este evento entonces en la actualidad no se llama ya Colombia Mayor como sucedía en el gobierno del señor Santos, o con el consorcio Prosperar como sucedía en el gobierno del señor Uribe, sino que hoy se llama Fido Agraria. Y Fido Agraria entonces tiene esa misión de aquellas personas que reúnan los requisitos para poder ayudarle con el 75% del aporte al sistema pensional. Dícese de aquellas personas que, habiendo cumplido cierta edad y cierto número de semanas, por alguna circunstancia se quedan sin trabajo. El Fondo de Solidaridad Pensional, a través entonces de Fido Agraria, está en el deber legal de acoger a esas personas y brindarles ayuda. ¿Cómo se materializa esa ayuda? Se materializa en que el Estado, o en este caso Fido Agraria, funge como un empleador, actúa como empleador y aporta el 75% del aporte a pensión, como lo indica el artículo 48, en armonía con el artículo 20 de la Ley 100, artículo 20 de la Ley 100. Entonces, con estos aportes se da un 75%, ya vamos con televidente en línea, y la persona beneficiaria aporta un 25%. En la actualidad, para concluir, esto equivale a 33.000 y pico de pesos
que pone el usuario o el afiliado, y a través de Fido Agraria le deben poner los otros cerca de 130, 140 mil pesos. Con esto, repito, se materializa el principio de solidaridad definido en el artículo 48 de la Constitución Política, con base en el cual se debe brindar el servicio de seguridad social integral en Colombia. Seguimos hablando de estos temas una vez escuchemos a nuestro televidente en línea. Buenas tardes. ¿Doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, doctor, habla José de aquí del barrio Pampalinda. Don José del barrio Pampalinda. ¿Su inquietud cuál es, don José? Doctor, una preguntita. Cuando hay una calificación de origen común y no hay causa justificada ninguna, ¿el empleador puede pedir levantamiento de fuero de estabilidad laboral ante el Ministerio de Trabajo? Usted me dice que hay una calificación de pérdida de capacidad laboral. Sí, de origen común. De origen del común. 33. Correcto, del 33%. Y la pregunta es que... El empleador puede pedir levantamiento de fuero de estabilidad laboral no habiendo ninguna causa justificante del Ministerio de Trabajo y puede darse. Bueno, esa es la pregunta, don José. Y la segunda pregunta, que yo tengo 600 días de incapacidad, ¿qué va a suceder con eso? Estoy incapacitado 600 días de prórroga. Cuando usted me dice que tiene 600 días de incapacidad, ¿y qué va a suceder con eso? ¿A qué se refiere? ¿Qué sucede si una persona tiene 600 o más días de incapacidad? Sí, yo quiero saber con los 600 días qué puede suceder. Porque yo llevo 600 días incapacitado y tengo una pérdida de 33.1 de origen común y tengo una pérdida del 13 de origen laboral. Sí, señor. 13% de PCL de origen laboral. Sí, señor. Correcto. Y la pregunta es, ¿qué pasa si tiene pues 600 días de incapacidad? Y la tercera preguntita, doctor, cuando uno coloca una demanda por culpa patronal y se llega a un arreglo de acuerdo según con la empresa, ¿uno debe quitar la demanda, el demandante o el abogado el que quita la demanda? Si llegan a una conciliación... Sí, señor. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos entonces a responderle al señor José, que nos llama desde el barrio Pampalinda, al sur de la ciudad. ¿Qué sucede entonces si una persona está calificado con un 33% de pérdida de capacidad laboral, se mantiene incapacitado, como es el caso de nuestro televidente? ¿Puede el empleador solicitar levantamiento del fuero de estabilidad laboral reforzada ante el Ministerio del Trabajo? Primera pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿qué sucede si tengo 600 días de incapacidad? Bueno, no nos quedó claro allí. Y la tercera pregunta es, ¿puede o no retirar la demanda después de un acuerdo conciliatorio con la empresa en una demanda de culpa patronal invocada conforme al artículo 216 Código Sustantivo del Trabajo? Vamos entonces a responder una a una de estas preguntas al amigo José, que nos llama desde el barrio Pampalinda. La primera pregunta: ¿puede un empleador solicitar el levantamiento del fuero de estabilidad laboral reforzada de un trabajador que tiene un 33% de pérdida de capacidad laboral? La respuesta es sí. No interesa el tiempo que tenga de calificación o el porcentaje de calificación. Es un derecho que le asiste al empleador de solicitar el levantamiento del fuero de estabilidad laboral reforzada, en este caso porque el trabajador está calificado con un 33% origen común, un 13% de origen laboral. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Puede o no puede? Claro que puede solicitarlo. El problema es que el ministerio lo conceda o no. ¿Y de qué depende que el ministerio conceda o no? De la causal que esté invocando el empleador. Aquí
en otros programas hemos manifestado que el hecho de estar aforado con estabilidad laboral reforzada en cualquiera de las modalidades que la misma ley contempla, mujer en embarazo o en gestación o en periodo de licencia de maternidad, el esposo de esa mujer, cuando es ella quien trabaja, él no trabaja, aclaro aquí esta parte para que no se me confundan, siempre hemos conocido nosotros la estabilidad laboral por maternidad que está en cabeza de la mujer, pero recuerden que a partir de la C049 del año 2017, esa estabilidad laboral reforzada, corrijo, C05 2017, también se extiende al padre que está trabajando y su esposa que no trabaja se encuentra en embarazo o en licencia de maternidad. Esa misma estabilidad que le asiste únicamente a esa mujer cuando está trabajando, se invierte y se le aplica al hombre cuando es él quien trabaja y la mujer no está trabajando, porque lo que se busca aquí, dijo la Corte con la sentencia C005 del 2017, es la protección de ese niño, porque no es para la madre, no es para el padre, sino que se busca proteger a ese niño. Entonces, haciendo este paréntesis respecto a los trabajadores que se encuentran aforados, mujer en embarazo, si es ella la que trabaja, hombre, digamos, padre de esa criatura, si es el que trabaja y no ella a pesar de estar en embarazo, el que se encuentra incapacitado, el que está discapacitado, el que está debidamente calificado, entre otros, todos ellos tienen fuero de estabilidad laboral reforzada. Pero el fuero de estabilidad laboral reforzada no es un inmodificable, no. Cualquier persona con fuero puede ser también objeto de despido por parte del empleador. No importa que tenga un 15, un 20, un 30, un 49% de calificación, no interesa. El empleador puede solicitar levantamiento del fuero de estabilidad laboral reforzada, que es la primera pregunta que nos hace el señor José. Entonces le decimos que lo que se busca es precisamente levantarlo si el inspector del trabajo encuentra que ese trabajador ha quebrantado alguna de las normas del contrato de trabajo sin ninguna justificación, procede por supuesto a levantar ese fuero. No es fácil, pero está en la ley y mientras esté en la ley hay que aplicarlo. El inspector lo debe hacer. Entonces, es cierto, el inspector puede levantar el fuero de estabilidad laboral reforzada siempre y cuando el empleador lo solicite, no importa el porcentaje de calificación. Para ese levantamiento se requiere entonces que el trabajador haya incurrido en una falta grave de las que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Pregunta número 2, y antes de ir con televidente en línea, nos pregunta el señor José, ¿qué sucede si tengo 600 días de incapacidad? Bueno, está como relacionada con los otros. Se entiende que está aforado, se entiende que tiene estabilidad laboral reforzada y mientras no haya sido calificado en forma definitiva, la persona puede estar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Es decir, la ley no establece el término exacto en que una persona debe estar, digamos, incapacitado. No establece el término exacto. Lo que sí exige la ley es que mientras la persona esté en esa circunstancia, debe respetársele el mínimo vital móvil y debe respetársele ese fuero de estabilidad laboral. Es decir, debe pagársele las incapacidades y mientras eso dure 1 año, 3 años, 4, 5 o más años, no hay ningún problema. No es lo que sucede con el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral 15, cuando decía o dice todavía que después de 180 días de incapacidad podía darse por terminada la relación laboral con justa causa. Eso ya no aplica por todas las normas que hemos citado aquí en el transcurso de estos programas. Y la pregunta número 3 que nos hace el señor José para terminar con él e ir con la otra persona es: si tengo una demanda por culpa patronal, una demanda ordinaria ante los estados judiciales, ¿es posible que yo pueda retirar esa demanda de los estrados judiciales
si llegué a una conciliación. Claro, es que la conciliación precisamente es una forma anormal de terminarse los procesos. Se hizo una transacción, una conciliación, como se quiera llevar, un acuerdo de voluntades. Si ya conciliamos, dentro de esa misma conciliación queda establecido a qué se obliga el demandante y a qué se obliga el demandado. Es decir, a qué se obligó el empleador para que ese trabajador se obligue a su vez a retirar la demanda. Es posible que pueda entonces retirarse la demanda cuando se ha llegado a un acuerdo entre las partes. Al señor José, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Esperemos que el televidente en línea esté allí pendiente porque lo vamos a atender a partir de ese momento. Buenas tardes. Bueno, se cayó la llamada. Hay que tener un poquito de paciencia porque hay preguntas que no podemos dejarlas a media. De hecho, cada pregunta que ustedes nos formulan no está destinada a la respuesta únicamente a quien llama, sino a muchas otras personas que tienen casos similares al que nos están consultando y que ven en Tablero Jurídico o en la respuesta que damos aquí como una oportunidad para poder conocer qué hacer al respecto. Ese es uno de nuestros mayores problemas relacionados con el derecho laboral y la seguridad social, el desconocimiento de lo que se debe hacer en ciertas circunstancias. Por eso aquí tomamos su tiempo para poder explicarle, como nos gusta hacerle a la gente, de manera pedagógica, que entienda, que interprete, que comprenda aquellas cosas que el Estado no ha sido capaz de educar a su población. Por eso decimos, todo el mundo tiene derecho a ver el tipo de programas de televisión o escuchar la radio o la prensa, pero muy pocos tienen unos mensajes pedagógicos. Por eso cuando usted se pega a su pantalla, su televisor, a verse, por ejemplo, El Desafío, tiene todo el derecho de observarlo. Pero recuerde que mientras usted está allí entretenido con ese desafío, usted está dejando de aprender otras cosas que son mucho más fructíferas para usted, su núcleo familiar y, por qué no, para la misma sociedad. Por eso sería importante que en Colombia el Estado cumpliera su papel que le delegó el mismo artículo 41 de la Constitución Política. Ese constituyente que en el año 1991, en nuestra Carta Magna, en nuestra norma superior, en nuestra Constitución Política, consagró artículo 41, Constitución Política. En todas las instituciones se debe enseñar lo que es el estudio de la Constitución Política, y eso nadie, ningún programa de televisión, ningún programa por radio, ningún programa por medios escritos, ninguno se dedica a estudiar la Constitución y enseñarle a su población que deben ser conscientes, que deben tener conocimiento cómo se maneja la cosa pública. Por eso la gente está en una especie de borrachera, en una especie de anestesia o letargo eterno y nunca reclaman sus derechos. Eso es lo que permite que Tablero Jurídico entre a ayudarles a ustedes a despertar un poco en torno a este tipo de situaciones. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Bueno, lo primero le pedimos el favorcito que por favor le baje un poquito al televisor para que la comunicación entre usted y yo sea fluida. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Aló? Y la mamá de él. ¿Me escucha? No le alcanzamos a escuchar, mi señor. ¿Cuál es su nombre? Carlos Zapata. Don Carlos Zapata. ¿De dónde nos está llamando don Carlos Zapata? De aquí, de Cali. De Cali. ¿Y su inquietud cuál es ahora sí, don Carlos? Lo que pasa es que yo tenía un proceso de bienestar familiar con la mamá de mi hijo por inasistencia alimentaria. Sí. El cual le fijaron a ella una cuota y la cual incumplió. Sí. Entonces la señora de bienestar me mandó que para la fiscalía a abrir un proceso allá y pues me lo archivaron que porque era un proceso atípico, que no le encontraron ingresos. ¿No le encontraron qué? Ingresos. ¿A quién? ¿A ella? A ella, sí. Sí. Entonces yo necesitaba como una asesoría que me guiara a ver cuál es el proceso a seguir.
Perfecto. ¿Su hijo qué edad tiene? El niño tiene 10 años. 10 años. Bueno, lo que es atípico no es eso. Vamos a explicarle algo y ya usted retoma nuevamente. ¿Cuánto le ordenaron a la señora que debía pasarle a usted? 80.000 pesos. 80.000 pesos, perfecto. ¿La señora no trabaja? La última vez que me di cuenta estaba trabajando en un supermercado. Correcto. ¿Y cuánto hace que no le pasa cuota de alimentos? No, pues yo tengo niños de 5 años. Hace 5 años. ¿Y la madre lo visita, se lo lleva a compartir con él, le compra algo para su manutención? Pues en su defecto de vez en cuando se acuerda. Pero cuando se acuerda que lo visita, lo recoge en las fechas de sus cumpleaños o qué tipo de actividad tiene con ella, con él. En este momento el niño cumplió años y no lo ha llevado ni a pasear ni nada. Correcto. Ni lo llama ni nada. Correcto, correcto. Bueno, ella tiene por supuesto la patria potestad, usted lo que tiene es la custodia de ese niño. Sí, yo tengo la custodia del niño por medio de bienestar familiar. Perfecto, perfecto. Vamos entonces a resolverle o a explicarle aquí al amigo Carlos Zapata, importante pregunta como él mismo la definió. Puede colgar la línea y prestar atenta nota para responderle a usted y a otras personas. Bueno, gracias don Carlos por comunicarse con nosotros. Ahora sí, súbale el volumen a ese televisor, abra las puertas, las ventanas para que sus vecinos escuchen la respuesta. Usted lo definió, es un proceso atípico. No atípico porque no esté en la ley, al contrario, está en la ley. Lo atípico resulta hoy que un hombre demande a una mujer por alimentos, porque tradicionalmente quien es irresponsable es el varón, el hombre es el irresponsable, porque pocas madres dejan el hijo en custodia de sus padres. No significa que no sea posible, claro, todo depende del tiempo de que disponga la persona para atender a esa criatura. Todo depende del cariño que disponga esa persona para poder brindarle a esa criatura. Entonces, atípico es hoy que una madre no tenga la custodia y cuidado personal de ese hijo. Entonces, a eso vamos a centrar en este breve tiempo que nos falta para terminar el programa, dándole respuesta al amigo Zapata. ¿Qué sucede entonces? Hay una relación de pareja, se procrea un hijo, por alguna circunstancia la pareja no se entendió, se separan y hay que definir quién debe estar al tanto o al cuidado de ese hijo. Esta definición de quién está a cargo del hijo se denomina custodia y cuidado personal. Como no hubo acuerdo, se acudió a la oficina de bienestar familiar. Allí, en bienestar familiar, se acordó que la custodia la tuviese el padre, y quien tiene la custodia, por supuesto, tiene derecho a exigir una cuota de alimentos. Entonces van dos procesos. Uno, la custodia y cuidado personal. ¿A quién le compete? Señor Carlos Zapata. Como tiene la custodia, entonces usted le exige a la señora madre que le aporte una cuota X para el sostenimiento y manutención de ese niño. Pactan que sea 80.000 pesos. Allí no hay una asistencia alimentaria. Allí lo que hay es un proceso de alimentos, porque son dos situaciones completamente distintas, aunque derivan de la misma causa o tienen origen en la misma causa. Uno, el proceso de alimentos es cuando ya se pactó en bienestar familiar la cuota de alimento de 80.000 pesos. ¿Qué debe hacer entonces don Carlos Zapata para que se cumplan el pago de esos 80.000 pesos? Uno, acudir a un juez de familia, solicitar el acta que contiene el acuerdo conciliatorio donde se fijó que don Carlos tenía la custodia y cuidado personal de ese hijo, donde se estableció que la patria potestad era compartida entre el papá y la mamá, donde se estableció que para poder mantener o ayudar en la crianza de ese niño la mamá debía aportar 80.000 pesos, donde se estableció que esos 80.000 pesos serían aumentables o serían reajustables cada año conforme al salario mínimo. Allí hemos establecido el régimen de visitas diciendo qué día lo recoge la mamá, qué día lo debe traer, etcétera, etcétera. Todo eso debió quedar en el acta. Como la señora no cumplió, entonces usted pide esa acta y se va a un juzgado. Tercer proceso.
En ese juzgado inicia un proceso ejecutivo de alimentos tendiente a que se embargue la señora. Si la señora no tiene recursos, no tiene con qué hacer el aporte de los 80.000 pesos, recuerden ustedes, se puede ahora sí denunciar penalmente. Por eso cuando usted nos dice, fui al juzgado o fui a la comisaría y me dijeron, tiene que ir a la fiscalía, porque ahí en la fiscalía se inicia otro proceso, tiene otra denominación. Ya no es un proceso de alimentos, sino una inasistencia alimentaria, que está tipificada en el Código Penal, está allí, sancionable en el Código Penal, indicando que la persona que se sustraiga sin ninguna justificación a brindarle o a pasar alimentos, en este caso a su hijo, pues va a incurrir en una pena de prisión equivalente a tanto tiempo. Entonces lo que le dijeron a usted fue, como ya no se pudo hacer nada en el juzgado de familia, como no se pudo hacer nada en la oficina de bienestar familiar, entonces acuda a la fiscalía, para que la fiscalía se encargue. La fiscalía no puede decir que es un proceso atípico porque no encuentra ingresos en esa persona. No, siempre la ley, siempre la jurisprudencia ha partido de una base, que quien no tiene ningún trabajo aparente, se le fija una cuota alimentaria y se le obliga con base al salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, que no es excusa que una persona no esté trabajando para no cumplir con la obligación alimentaria. Esto que le quede claro al amigo Edinson Yantén, debe estarlo escuchando, porque a los hijos hay que darle la cuota alimentaria cuando no se vive con la señora madre o con el señor padre, como es en este caso. Por tanto, don Carlos Zapata, que nos llama, que nos está consultando en ese evento, hay que recordarle, hay que darle la cuota alimentaria al padre o la madre que tiene a su haber, que tiene a su cargo la custodia y cuidado personal. Ese es un derecho que no le asiste al papá o a la mamá, le asiste a ese niño a poder recibir una educación, una crianza, una orientación. Y para eso se requiere ¿qué? Dinero, porque estamos en el Estado o en la sociedad colombiana, y así le llamen el país del Sagrado Corazón de Jesús. Aquí todo cuesta, todo tiene que ser cancelado, pago. Bueno, salvo en algunos casos la salud que se subsidia por parte de todos los colombianos, no por el Estado. Entonces desde ya le decimos a don Carlos, usted debe conseguir un abogado que inicie el proceso ejecutivo de alimentos. Si la señora no tiene salario, no trabaja, está en la casa y la mantienen sus padres, ojo, no se olvide que en la cuota de alimento también se puede vincular ¿a quién? A los abuelos de ese niño, es decir, los padres de la señora madre que sin ninguna justificación se está sustrayendo a dar alimento. Esto era muy común en el pasado, que la suegra no gusta de esa nuera, y como no gusta de la nuera, entonces no permitía que el hijo le diera cuota de alimentos. Entonces algunos padres mandaban el hijo a otra parte, a otro país, a otra nación, y entonces se quedaban sin dar alimentos. Pues bien, el artículo 411 del Código Civil establece que se deben también alimentos del abuelo hacia esos hijos. Cuando el padre de esta criatura está ausente, el abuelo debe asumir esa cuota alimentaria. Así que si ustedes me están escuchando hoy en este programa y no conocen el paradero del padre o la madre de ese niño, y es usted quien está asumiendo por sí solo o por sí sola esa responsabilidad, váyase al artículo 411, observe, ahí dice, pueden los abuelos dar alimentos a esos nietos cuando el padre biológico de esa criatura se encuentra ausente y sin ningún tipo de justificación. Por eso, don Carlos, no se olvide, hay que actuar, no se sorprenda, no le vaya a dar pena. Dicen, hombre, pero ¿cómo así que un hombre está demandando a una mujer por alimentos? Cuando lo tradicional es que de 100 casos, de 200 casos, de 1000 casos, siempre quien demanda es ¿quién? La mujer. De esos 1000 casos hay uno, puede ser el suyo, pero hay que dar. Así sea usted el varón y la obligada sea ella. Debe usted exigir el cumplimiento porque la ley es recíproca, la ley es general. No dice que es únicamente aplicable hacia el hombre, sino también hacia la mujer. Extraño sí, porque pocas veces se encuentra a una mujer que se sustraiga de brindarle lo más importante para ese niño,
el cariño, el afecto, la orientación que tanto necesita. En este caso es uno de esos escasos pero escasísimos casitos que se presentan en la sociedad. Pero como dice el refrán, que los hay, los hay. Así que don Carlos, su próximo paso es acudir con el acta de conciliación que se hizo ante Bienestar Familiar a una fiscalía para denunciar por inasistencia alimentaria a la madre de ese niño. Muchas personas dirán, pero bueno, ¿qué sucede aquí? Es un delito común y corriente. En consecuencia, se debe dar parte a las autoridades para que en cualquier momento que se haga una revisión de documentos en la calle o en cualquier sitio, se encuentren que esa persona está siendo requerida por un despacho fiscal o por un juez penal para que comparezca y cumpla con sus obligaciones alimentarias. En ese caso, sería interesante conocer qué pasa pues con esta criatura. A don Carlos Zapata, muchas gracias por comunicarse con nosotros y hacernos saber su caso. A ella le dijimos, está en todo el derecho, está en todo el deber, que ese hijito suyo de 10 añitos pueda llevar una vida normal, porque a lo mejor lo que usted venga no es suficiente. Lo cierto es que hacia futuro, esa madre de ese niño, así no le pase alimentos ahorita, puede mandarlo por alimentos a futuro. Si mañana ese niño, Dios lo permita, sea un profesional, sea una persona que maneje recursos, la mamá lo puede mandar por alimentos, así ella en esos tiempos no le haya dado ni siquiera el saludo. La vida es así, y dice la canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. No es nada raro que al final un padre o una madre que nunca le dio alimento a esos hijos termine a futuro demandándolo para que sea ese hijo quien le dé alimento a ese padre, a esa madre que no le ayudó, que no le apoyó cuando lo requería tanto en esa niñez, en esa infancia. Gracias, don Carlos. Creemos que ya hemos evacuado todas las preguntas. Tenemos más televidente en línea, o si tenemos unos minuticos para poder concluirle a la señora Margarita Cifuentes, que nos había llamado del barrio Marroquín, a indicarnos qué pasaba respecto a esa amiga que tiene 10 años aportados, que acudió ante Colpensiones para que le ayudaran con el Fondo de Solidaridad Pensional, pero que finalmente no lo hicieron. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Habla con Luis de aquí de Calizo. Don Luis del barrio Calizo. ¿Su inquietud cuál es, don Luis? Doctor, la preguntita mía es, tengo una calificación del 13, una del 33 por origen común, la del 13 por origen laboral. Necesitaba saber que me falta una calificación de la nación. Bueno, se nos ha cortado la comunicación con el amigo Luis. Nos alcanzó a decir que nos llama del barrio Calizo, que tiene una calificación del 13% de origen laboral y un 33% de origen común, y que está entonces pendiente de una nueva valoración de la Junta Nacional. Si él tiene un 13 y un 33%, estamos hablando de un 46%. Estamos hablando de un 46%. Estaría a 4 punticos de poder obtener este puntaje que exige el artículo 38, que es del 50%. Artículo 38, ley 100, le exige un 50%. Si ya tiene 2 calificaciones, una del 33, otra del 13, estamos hablando que tiene 46% de PSL, y está pendiente valorarle una nueva patología por parte de la Junta Nacional. Esperemos que la Junta Nacional le asigne ese 4% que le falta para decir bingo, y sumado pues a las semanas que tiene cotizadas en estos últimos tiempos, pueda estructurar los 2 requisitos. 1, artículo 39, inválido todo aquel que ha perdido un 50 o más de pérdida de capacidad laboral. Requisito número 2, artículo 39, tener 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Como nos dice el amigo aquí, 46%, si él ha tenido una vinculación laboral plena, estable en los últimos años, no debe preocuparse. Hay que estar pendiente y sobre todo tener un poquito de paciencia
porque la Junta Nacional a veces demora un poco, es posible que en un mes, 2 meses, 3 meses o más tiempo se tenga el resultado de esa valoración y pueda establecerse si hay lugar o no a subirle a un 50%, o no subirle un 50%, sino agregarle ese porcentaje que le falta con la nueva patología a lo que ya fue calificado por parte de los médicos de turno. Don Carlos, que nos llama desde el barrio, don Luis, que nos llama desde el barrio Calizo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, su espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el derecho de familia, entre otros, porque aquí la respuesta es inmediata, en el acto. A esta hora, pues, lamentamos decirle que el tiempo se nos ha acabado, pero Tablero Jurídico continúa en punto de las 3 de la tarde, mañana como de costumbre. Muchas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros, a los que nos han escuchado, pero sobre todo a aquellos que difunden, aquellos que socializan el conocimiento que por aquí les impartimos para que otras personas puedan aplicarlos cada uno en sus casos en particular. Gracias a todos, una feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.